Ante tanta belleza derramada en las partes centrales y lujosas de la ciudad, hay del otro lado de Riga un sector encerrado entre las vías del ferrocarril y el río Daugava, donde la realidad es muy diferente. Es interesante ver, así como en los barrios de gente de más dinero, los gatos callejeros tienen casas individuales, y aquí en los barrios más humildes, los gatos tienen casas colectivas. Este sector de la ciudad, históricamente marginado, fue el lugar donde los nazis concentraban a los judíos, donde los soviéticos agrupaban a los letones antes de deportarlos a Siberia, y donde hoy paradójicamente vive la mayoría rusa excluida. Zona de antiguas fábricas abandonadas y edificios desvencijados, caminan por sus calles personas que no la están pasando, en su mayoría, nada bien. Estamos caminando por el barrio de Moscú de Riga, quizás el tildado de más pobre, más marginal y menos seguro de la capital de Letonia. Vamos a recorrer sus calles para ver realmente cómo se vive en los sectores más pobres de Letonia. Encerrado entre las vías del ferrocarril y el río Daugava, el barrio de Moscú, de la capital de Letonia, es poco menos que un gueto. Aunque hay un hogar de día y algunas otras instituciones gubernamentales de ayuda social, eso no alcanza para equilibrar el mapa de la ciudad. Los comercios más relevantes de la zona son los típicos reproductores de la pobreza: un casino, una casa de empeños y una tienda de alcohol. Caminar por las calles y los parques del barrio de Moscú, de la capital de Letonia, es sin dudas una experiencia diferente. Aquí no abundan las flores, ni la ostentación, ni el disfrute, sino más bien una situación de tensa preocupación. En la zona central del barrio, de mayoría de personas de religión ortodoxa, pude ver cómo las personas adultas mayores se acercaban a la iglesia en busca de una ración de comida. Las calles están bastante desoladas, se encuentran algunos espectáculos difíciles de encontrar en otras calles de Riga, y vamos a seguir viendo qué nos encontramos. Si bien solamente el 0,8% de la población de Letonia es indigente, ese número redondea a unas 15.000 personas, de las cuales muchas viven en esta zona. Son 4 kilómetros que estamos caminando por el barrio de Moscú en dirección al centro de Riga. Entre las razones de la marginalidad hay distintos factores, desde discapacidades mentales o físicas, personas de mayor edad que nunca se adaptaron al cambio al sistema capitalista, y sectores de la población que, aunque han hecho toda su vida aquí, nunca pudieron acceder a la ciudadanía letona. Algunas situaciones difíciles de encontrar en otros sectores del país, como ventanas enrejadas, puertas con springs o carteles amenazando con llamados a la policía, pueden verse a lo largo del barrio de Moscú en este sector de Riga. Meterse en estos recovecos donde abundan los grafitis, la basura, el silencio y la preocupación es una experiencia totalmente diferente en la capital de Letonia. Finalmente estamos terminando el recorrido por la calle de Moscú, pero vamos a seguir investigando un poco porque estamos dando a la parte de atrás del mercado central, donde suele haber situaciones de marginalidad.
El arte y la literatura siempre han sabido ser compañeros de la marginalidad, por eso al final del recorrido no me extrañó encontrar esta exposición de una forma de vida. Ninguna sociedad es perfecta y algunas son más desiguales que otras. A lo largo y a lo ancho de toda la Unión Europea pueden encontrarse situaciones que sin duda es necesario mejorar. Espero que les haya gustado este video con el lado B de Riga, el otro lado del mapa del otro lado del mapa. Espero que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.